Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Reino Unido, Shrewsbury, y falleció el 19 de abril de 1882. Fue un naturista inglés conocido por ser el científico más influyente en la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Fue el segundo hijo varón de Robert Darwin, un médico de fama en Shrewsbury, y de Susanna Wedgwood. Pero, ¿cómo llegó Darwin a escribir la teoría de la evolución? En octubre de 1825, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, por decisión de su padre. Sin embargo, no se interesó en la carrera, por lo que en 1828 entró en la de Christ's College de Cambridge. Tampoco encontró un interés en esta carrera, pero en Cambridge asistió a las clases del botánico y entomólogo John Henslow, quien más tarde le proporcionó la oportunidad de embarcarse como naturista con el capitán Robert Fitzroy. Lo acompañó en el viaje que Robert le propuso realizar a bordo del Beagle alrededor del mundo. El objetivo de esta expedición era el de completar el estudio topográfico de los territorios de la Patagonia y la Tierra del Fuego, el trazado de las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico. También de la realización de una cadena de medidas cronométricas alrededor del mundo. Este viaje consolidó su persona, desarrollando ideas, hipótesis, sufriendo así grandes transformaciones. Darwin descubrió la existencia de una cierta semejanza entre la fauna y la flora de las Islas Galápagos con las de América del Sur, así como diferencias entre los ejemplares de un mismo animal o planta recogidos en las distintas islas. Esto le hizo caer en duda sobre la veracidad de la teoría de la estabilidad de las especies. Fue la elaboración teórica de estas observaciones la que, años después, resultó en su enunciado de la tesis evolutiva. Darwin se dedicó en lleno a desarrollar esta teoría. Finalmente, el 24 de noviembre de 1859 fue publicada con el título de El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro de Darwin desarrolló la teoría científica de la que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante la selección natural. ¿Qué es la evolución para Darwin? Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. ¿Qué es la selección natural? Es un proceso evolutivo donde los seres vivos descienden de un mismo ancestro común en un árbol ramificado. Sigue la ley del más fuerte, en la que el individuo más apto y fuerte, en este caso más desarrollado, sobrevive, mientras que el más débil y menos apto no. El pez grande se come al chico. Darwin la utilizó para explicar la evolución biológica partiendo de tres premisas. La primera establece que el rasgo en cuestión debe ser hereditario, es decir, las futuras generaciones de esa especie mantendrán el rasgo. La segunda sostiene que debe haber una variabilidad de este entre los individuos de esa misma especie, es decir, en cada individuo se presenta en distinta medida. De ahí que cada individuo varía considerablemente de uno a otro. Por último, la tercera plantea que esa misma variabilidad dará lugar a una variación en el estilo de vida, supervivencia y o reproducción, provocando que estos nuevos rasgos se extiendan entre la población, generando el fenómeno evolutivo en toda la especie. Pese a toda su dedicación y logros, Darwin fue muy criticado porque, a pesar de haber titulado su obra El origen de las especies, no pudo aclarar cómo se originan las especies. El mérito de haber resuelto su misión se le puede adjudicar a Ernst Mayr. Ernst Walter Mayr nació el 5 de julio de 1904, Kempten, Alemania, y falleció el 3 de febrero de 2005 en Bedford, Massachusetts, Estados Unidos. Fue uno de los más notables biólogos evolutivos. El biólogo Ernst Mayr resumió la teoría de la siguiente manera. Cada especie es suficientemente fértil para que, si sobreviven todos los descendientes para reproducirse, la población crezca. Aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Los recursos, como los alimentos, son limitados y son relativamente estables en el tiempo. Sobreviene una lucha por la supervivencia. Los individuos de una población varían considerablemente de unos a otros. Gran parte de esa variación es hereditaria. Los individuos menos aptos al medio tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir y más probabilidades de reproducirse, y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras. Este es el proceso de selección natural.
Este lento proceso da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos y en su última instancia estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Tomando el anterior resumen y otros puntos, decidimos hacer nuestro propio resumen. Todas las especies son lo suficientemente fértiles, de manera que un individuo puede tener muchos descendientes, y si sus descendientes tienen la capacidad de reproducirse, generarán más descendientes, lo que provoca que la población crezca. Aunque algunos recursos sean limitados, como el alimento, con el paso del tiempo se mantienen estables, ya que, por ejemplo, una especie que se alimenta de la caza mantiene estable su alimento, debido a que la población de la especie de la que se alimentan sigue creciendo. Hay una constante lucha por la supervivencia. Esto provoca que mientras las especies van adquiriendo nuevos rasgos, sigan luchando por ser la más fuerte, y así sobrevivir. Por lo tanto, los individuos mejor desarrollados son los que perdurarán, y al reproducirse esos nuevos rasgos quedarán en las futuras generaciones de la especie, generando la evolución. Los nuevos rasgos adquiridos en una especie se presentan de distintas medidas entre los individuos de una misma especie, por lo que para cada individuo esos rasgos se presentan de distinta forma, provocando que haya variabilidad de unos individuos a otros. Esta variabilidad se va dispersando debido a que se hereda, por lo que la variabilidad de los individuos va aumentando. La evolución se genera porque, en la lucha por la supervivencia, los individuos con rasgos inferiores y menos adaptados no logran sobrevivir, en cambio los individuos con rasgos superiores y más adaptados al medio logran sobrevivir y reproducirse, dejando sus rasgos a las futuras generaciones. A esto se le llama proceso de selección natural. Este proceso genera la expansión de los nuevos rasgos que, con el tiempo, genera que toda una especie logre una mejor adaptación a su ambiente. Y también genera la acumulación de variaciones, que a futuro generan nuevas especies. Charles Darwin ¿robó la teoría de la evolución? Mike Sutton publicó un libro en el que expuso un supuesto plagio de Darwin. Este se titula Fraude científico, el plagio de Darwin de la teoría de Patrick Matthew. Patrick Matthew sería el verdadero autor de esta teoría, denominada como proceso natural de selección, y que habría llegado 28 años antes de la obra de Charles Darwin. En 1831 publicó su obra sobre la madera naval y la arboricultura. Matthew explicaba en sus escritos los descubrimientos que había realizado mediante su propia teoría del proceso natural de selección. Es el mayor fraude de la historia, remarcó Sutton. En su libro detalló múltiples parecidos entre las explicaciones de ambas obras, exponiendo una serie de cartas que demostrarían que el trabajo de Matthew era conocido por Darwin. La esposa de Darwin admitía a Matthew que la evolución era su hijo original, pero que su marido lo habría criado como si fuera el suyo. Según Sutton, el único cambio que Darwin produjo fue alterar el orden de las palabras llamándola proceso de selección natural en vez de proceso natural de selección.